Decía, yo no entro a TikTok porque la gente piensa que tú haces una toma y ya quedó. Y no es cierto. En un TikTok tienes que grabar 3, 4, 5 TikToks hasta que quede el que te guste y finalmente lo puedas subir. Bueno amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se denomina Influyentes. Hoy nos encontramos con el señor Víctor U.C. Morales. Bienvenido, Vic, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos platicando un poquito más o menos de lo que hacemos y ya sabes. Pues Vic, cuéntanos todas tus aventuras, desde la colección de juguetes, el diseño gráfico, ahora que eres TikToker. Cuéntanos, ¿cómo? Para empezar, tú vienes de Guadalajara hace algunos años a Chiapas. Cuéntanos ese proceso. Mira, la verdad es que yo he vivido en muchos lugares en México, a partir de mi papá, porque mi papá más bien era militar, que en paz descanse, y gracias a él pude conocer muchos lugares. Como bien dices, el último lugar donde yo radiqué fue en Guadalajara. Esto lo hice porque terminando la carrera aquí en Tuxtla, yo me traslado a Guadalajara para trabajar y posterior a eso regreso nuevamente. Y a partir de entonces ya me quedé asentado completamente aquí en Tuxtla. Yo soy de la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México. Que la Chihuahua, eso no sabía, güey. Es que fíjate, ese ha sido un problema muy grave porque mucha gente piensa que yo soy chiapaneco y la verdad, ¿qué más quisiera yo y qué gusto sería ser chiapaneco? Pero la verdad es que yo soy de la Ciudad de México y he vivido casi toda mi vida aquí en Tuxtla. De hecho, como bien dicen por ahí, si tomas pozol, bailó, ¿no? Ya te quedaste aquí para siempre. Y la verdad es que sí, yo me he adecuado mucho a la ciudad y creo que de las ciudades que yo conozco, que he tenido la oportunidad de conocer, Tuxtla es una de las que más me ha gustado. Mucha gente se queja de Tuxtla y yo la verdad no entiendo porque, haz de cuenta, vamos a poner la Ciudad de México, es un caos completamente, el tráfico es realmente mortal. O sea, el tráfico en Ciudad de México debe ser por lo menos de 1 hora y media, 2 horas para salir del tráfico. En Tuxtla Gutiérrez el tráfico máximo deben ser unos 15 a 20 minutos máximo. Y eso sin contar que, por ejemplo, puedes cruzar la ciudad completamente, hay todos los servicios, hay todo lo que quieres hacer, puedes ver películas, conciertos y todo. La verdad, yo me he acomodado en Tuxtla Gutiérrez perfectamente. Ahora, regresando al tema de lo de Guadalajara. En Guadalajara, como bien dijiste, yo soy diseñador gráfico. Estuve trabajando con un colectivo allá, bueno, más bien con el fundador de uno de los colectivos importantes en Guadalajara, que era el colectivo Matoma. Y estuvimos trabajando en varias cosas porque mi anterior jefe, tenía muchos contactos. De hecho, de los más importantes que te puedo mencionar, estaba el Teatro Diana en Guadalajara, que es uno de los teatros más importantes, y estuvimos trabajando en algunas campañas para Red Bull también. Entonces, esa experiencia de trabajar con ellos, ver cómo lo manejaban y todo lo demás, la verdad estuvo muy padre. Lo que pasó fue que en Guadalajara de repente la ciudad como tal entró como en una recesión. El trabajo empezó a escasear mucho, no había mucha fluctuación de dinero y pues lamentablemente con toda esta situación pues ni para atrás ni para adelante. Obviamente yo no soy de Guadalajara, no tenía mucha gente que conocía y pues me regresé para acá. Uy, ¿qué te hizo pensar que en Tuxtla ibas a encontrar trabajo? Pues creo que en ese momento, fíjate, cuando me regresé, aún todavía Tuxtla estaba un poco mejor que ahora y todavía había algunas opciones. Sobre todo había como un poquito para poder expandirse y poder emprender en algo, todavía podía funcionar. De hecho, cuando yo regreso de Guadalajara, una de mis primeras opciones fue poner un restaurante de comida típica de Guadalajara, que como tal no era un restaurante, sino más bien era venta de tortas ahogadas, fue que lo iniciamos aquí en Tuxtla. Y déjame decirte que en un inicio a mí me iba súper bien, solo que en ese caso yo tuve 2 problemas. El primero era la competencia. Obviamente la gente que empezó a ver que funcionaba, empezaron a abrir otros negocios y ya mis clientes iban a esos lugares pensando que era yo. Y el siguiente es que con las adecuaciones y remodelaciones de las calles, pues lo que pasó es que yo me empecé a acercar y la gente ya no podía llegar a donde yo vendía. Y al final de cuentas, pues eso ya no... Si no mal recuerdo, pero fuiste una de las primeras personas que trajo las tortas ahogadas a Chiapas, ¿no? Como tal, no sé si sea la primera. No, pero de las primeras sí. Sí, cuando yo inicié, yo solo tenía una competencia, que en este caso, ahí va la mención no pagada, de Tortas Paco, que está acá sobre el Libramiento. Está donde está el famosísimo Arco del Milenio, hacia arriba. Ok. Ahí está. Él era el único que era mi competencia directa, porque él era el que vendía antes que yo.
Posterior a eso surgieron muchísimas tortas y de hecho te comento una pequeña anécdota que tuve. No sé si se acuerdan que en Joyomayu, enfrente hay una pequeña plaza. Ahí iniciaron unas tortas ahogadas, que a estas alturas no me acuerdo cómo se llaman. Entonces yo empecé a lanzar como ciertas promociones de lo que yo vendía y mágicamente estas personas hacían lo mismo. Entonces de repente la gente pensaba que las mías eran allá y cuando venían decían, oye, pero nosotros pensábamos que tú estabas en Joyomayu. Le digo, no, yo estoy del lado oriente. Y siempre tuve esa situación y así empezaron a surgir otras y otras y otras y surgieron muchísimas. De hecho, en ese tiempo yo llegué a contar más o menos gente que vendiera tortas ahogadas como 5 o 6 negocios. No sé cómo lo hacían, porque por ejemplo, en el caso del ingrediente principal de la torta ahogada, que es el virote. A eso iba. Tú tenías un plus, ¿no? Aparte de la preparación y la receta y todo esto, tú tenías un plus, que tú traías el virote directamente de Guadalajara. Es correcto. Y aparte tenías el plus de la horchata de rosa. Es correcto. Sí, fíjate, hay una cosa muy, muy graciosa, si lo podemos llamar así. El virote no es más que un bolillo. Lo diferente es que la preparación creo que tiene una preparación diferente y dependiendo de la altura es lo crocante que está. Entonces el bolillo cuando se remoja vamos a explicar primero qué es una torta ahogada. Sí, claro. ¿No? Porque creo que a lo mejor no toda la gente sabe que es una torta ahogada. Pero bueno, la torta ahogada no es más que una torta con un bolillo que lleva carnitas en la parte en medio. Obviamente esta se baña con una salsa de tomate para la gente que no come picante y con una salsa de picante y se le pone algún otro tipo de cosas, cebolla y demás. Cebolla y demás. Bueno, entonces este bolillo tiene la capacidad, o podemos llamar una de sus principales características, sería que cuando tú lo remojas, el bolillo absorbe la salsa y por dentro se hace suave y por fuera queda crocante. Sí. Si tú haces esto con un bolillo normal, lo que va a pasar es que el bolillo primero absorbe la salsa y luego se empieza a desmoronar completamente. Se hace así como un caldo, vamos a ponerlo así. Entonces, yo intenté de varias maneras hacer ese bolillo aquí. De hecho, recuerdo muy bien que había en aquel tiempo un francés que vivía aquí en Tuxtla, que vendía pan, y me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo hacer el mismo pan, porque no tiene mayor ciencia. Y de hecho lo probé, él me llevó el pan, lo probé, de hecho lo probé con la salsa y funcionó muy bien. El único problema que tenía es que una vez que tú lo ponías en el refrigerador o lo enfriabas, el pan se volvía completamente duro, se hacía una piedra y no lo volvías a hacer. Este virote que te comento, llega un punto en el que tú, haz de cuenta, lo puedes congelar tal cual, sacar del congelador hecho una piedra, lo calientas y vuelve a ponerse suave. No sé realmente si sea qué tipo de ingrediente utilicen, pero la verdad es que sí es importante que sea el mismo virote. Con base en eso, yo lo que hago es contactar a gente de Guadalajara que venden virotes y que ellos me hicieran un envío semanal o quincenal dependiendo de lo que yo vendiera y yo pagaba el envío y los virotes. Nada más que este cargo que yo hacía de los virotes yo no lo integraba completamente al costo de tu torta. Vamos a ponerlo así, el costo que yo manejaba aquí en Tuxtla es el mismo costo que tenían en Guadalajara, era exactamente el mismo costo. Creo que ahí hubo un pequeño problema también mío como de cálculos. De administración, sí, claro. Porque yo creo que debía haber agregado ese costo, pero bueno, ya los que saben de administración me dirán, ay, pero es que eso no es así, pero bueno, el chiste es que eso fue lo que pasó, pero aún así, finalmente tuve mucha competencia y de hecho probé algunas cuantas de las que se hacían aquí y lo cierto es que sí eran muy malas, o sea, no es por hablar mal de ellos. No. A eso iba, fíjate, yo probé unas hace, ¿qué será? 3, 4 meses aquí por... creo que son las mismas que tú dices, Don Paco, ahí por el Arco. Y la verdad, insípidas, el pan no es el mismo, la carnita sin sabor, la salsa sin sabor, sin picante. No nada que ver a lo que tú ofrecías en aquellos tiempos, que obviamente, pues Víctor y yo pues tenemos más de 10, 12 años de conocernos. Para los que no saben, el señor fue mi jefe en el Sol de Chiapas en aquellos tiempos y se armaba la convivencia con los compañeros, con las tortitas ahogadas, entonces pues por eso sabemos la calidad que el señor ofrecía, ¿no? Claro. Sí, me acuerdo, tienes razón, fíjate qué tiempos aquellos, ya tiene unos años. Sí, tiene 10, 12 años que nos conocemos más o menos cuando te hiciste cargo del periódico. Ajá. Que ahorita igual tú te regresas de Guadalajara y creo que rápidamente consigues entrar al Sol de Chiapas para renovar la imagen, para refrescarla, sí. ¿no? Sí,
De hecho, sí tuve yo un acercamiento con el que era el director en ese tiempo y platicábamos de que él necesitaba a alguien que lo apoyara en esta parte, que ya ustedes estaban trabajando ahí, necesitaban también que los apoyara para lo del armado del periódico y todo, y fue donde nos conocimos, que conocimos a todos los reporteros que trabajan con nosotros, a nuestra querida amiga Ara, que estaba conmigo durante las noches. Y sí, fíjate, ahorita... ¿Tú todavía coincidiste con la licenciada Mónica, que en paz descanse? Sí, sí, la verdad fue una gran fortuna haberla conocido. Y sí, fíjate que de hecho yo trabajé con ella, si no mal recuerdo, han sido como un año y medio más o menos. ¿Tú te sumaste como segundo diseñador en ese momento? ¿O eras el jefe de diseño? No recuerdo ese tema, fíjate. Cuando yo inicié en El Sol, yo entro como armador del periódico en la segunda parte. Porque la primera parte la hacía Araceli en la tarde y yo me quedaba para el cierre y la portada. Entonces yo, digamos que mi trabajo principal fue rediseñar El Sol y después ya ser parte del formador, y ya poco a poco fueron pasando muchas otras cosas y bueno, ya sabes, ¿no? Al final nos quedamos casi sin personal y después lamentablemente pues... Pero en ese inter te hiciste jefe, ¿no? O sea, sí, ya eras nuestro jefe. Sí, ya después de un tiempo de estar trabajando en eso, ya me convertí en su jefe. Y ahí se armaban las convivencias con las tortas ahogadas y la horchata y todo eso. Por eso yo decía que conozco la calidad de las tortas que vendías, ¿no? Sí, eran muy buenas. Gracias. Sí, la verdad es que sin falta de modestia, creo que sí eran uno de los mejores productos que tenían en ese tiempo. Y no lo digo yo así como para ensalzarme, sino lo digo porque realmente los productos que utilizábamos para poder hacerlas eran los más fieles que se podían hacer en ese tiempo. De hecho, la salsa que se hace con un chile que se hace, más bien que se cultiva en Guadalajara, en Jalisco, que se llama el yagualica. De hecho, el chile de yagualica es el chile con el que hacen la salsa Valentina, es el mismo. Entonces ese chile se trae, porque creo que aquí no lo producen, que aquí sería algo así como el chile de árbol, es algo muy parecido, y se hace la salsa. De hecho teníamos dos tipos de salsa, una salsa picante y otra que un amigo que era asiduo a las tortas, le había puesto sangre de dragón, porque es una salsa que se hace cuenta, se empieza a moler el chile y se vuelve a moler, hasta que se hace la reducción y queda una salsa muy densa, pero es súper picosa. Que digo, aquí realmente no teníamos mucha suerte de que la comieran, pero la teníamos para quien sí comía chile. Esas eran las cosas que la gente buscaba mucho, fíjate. Yo pensé que no pasaba, pero sí. Porque hay algo que yo me he dado cuenta con respecto a lo que comentábamos de los viajes a diferentes ciudades, que por ejemplo en Chiapas el sazón es dulce, a la gente le gusta mucho la comida dulce, o sea, lo que tenga dulce, los plátanos, las ciruelas, todo ese tipo de cosas. Pues los puedes ver en los desayunos, ¿no? Es correcto. Huevo con algo, frijoles refritos y plátanos fritos. Sí, y la crema es dulce también, no es ácida. Normalmente hay mole también que es dulce. Entonces ahí sí hay, yo siempre me enfrenté a esa parte de decir, bueno, si yo ofrezco un tipo de alimento que es salado y picante, a lo mejor para la sociedad chiapaneca no sea como lo mejor, pero finalmente sí fue muy bien recibido y al parecer les había gustado. Digo, realmente teníamos muy buenas ventas y eso me daba mucha alegría, a pesar de que solo vendíamos un día a la semana, que era el domingo, pero la verdad estaba padre, pero pues finalmente terminaron. ¿Y cómo poder decirlo? En ese momento no estaba el boom de las redes sociales como está en este momento, ¿estás de acuerdo? Sí, es correcto. De hecho, mira... Yo creo que si hubieras adaptado tu negocio a este momento, serías un exitazo. Probablemente. Y lo atribuiría principalmente a las redes sociales, no tanto al producto en sí. Porque, como bien dices, en ese tiempo lo que se manejaba, lo que se empezaba a manejar eran las páginas de Facebook. Sí, era lo que empezaba. Sí, era lo normal que había. Y lo cierto es que... pues mucha gente no usaba Facebook, o sea, no era tan común como ahora. Había gente que tenía, pero para estar con sus familiares o ponerles algunos temas así, pero creo que actualmente las redes sociales han sido una revolución para cualquier negocio. Incluso puedo decirte que hay negocios que se valen solo de las redes sociales para vender productos que a lo mejor no están tan buenos, pero finalmente lo hacen. Y esa es una parte importante. Digo, yo he visto negocios que me llegan notificaciones de muchos lugares de México, que dices, me gustaría conocerlo, al final de que no siquiera está aquí cerca, ¿no? Pero eso quiere decir que buscas comida en tu... Claro que sí. Sí, porque si no, no te aparece. Digo, ¿estás de acuerdo? Lo cierto es que hay que tomar una cosa en cuenta y el hecho de que yo esté así no es porque no coma, obviamente.
Bueno, Vic, y pasando al tema que más interés ha causado en este equipo de trabajo es ¿cómo te haces coleccionista de estas cosas que vemos aquí, estos juguetes? Estos juguetes, pues sí, hay que decirlo como es. Mira, es una cuestión un tanto como rara, como yo lo veo más bien como una casualidad más allá que otra cosa, te comento. Si bien es cierto, todos en algún momento de la vida no somos coleccionistas como tal, pero sí tenemos una serie de figuras, carritos y demás, lo que sea. Yo no sé, cuando el tiempo que regresé que estaba estudiando, intenté tener una pequeña colección, pero realmente no armé nada. Y eso fue como por falta de interés y cosas así. Lo que sucedió es que yo cuando ya estoy aquí en Tuxtla, conozco a gente que es coleccionista. Y conozco, o sea, pero son coleccionistas férreos, o sea, son coleccionistas. Normalmente en el slang que se maneja del coleccionismo se dice que puedes manejar líneas. Las líneas son como, por ejemplo, Amos del Universo, Batman o Jurassic Park, o sea, como las categorías, por decirlo así. Hay gente que maneja varias líneas. Yo originalmente estoy manejando 3 nada más, ¿no? Que son los Hot Wheels, los Masters y Batman, nada más ahí. Pero de eso pueden haber muchas líneas. Pero bueno, a lo que voy es, uno de mis amigos un día me dijo, oye, ¿por qué no compras una figura? Y le digo, porque realmente no me voy a meter en este mundo. O sea, realmente no es que no quiera, sino que yo sé que si entro va a ser muy difícil para mí salir y no voy a poder salir de esto. Y estuvo mucho tiempo y entonces fuimos una vez a uno de los locales donde venían figuras y demás y me mostró una figura que es parecida a esta, que es la del Batman de Hellbat, que es una figura de una serie que hay. Y de hecho me dijo, cómprala. Le digo, no. Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, voy a hablar con el dueño, que él te haga un tipo de descuento, te lo haga en pagos y sobre eso mismo, pues la compras de quincenas. Digo, ni modo de que no tengas. Dije, bueno, ok. Y compré una figura. Y ese fue tu, ese fue tu mal. Ese fue el declive total de lo que vamos a llamar ahorita coleccionismo. Porque a partir de entonces empezaron a salir más figuras, empezaron a salir diferentes versiones, empezaron a salir más descuentos y empezaron a salir muchas cosas. Entonces de repente llegas a aficionarte, o sea, realmente esto ya no tiene un fin, pero sí te llena. Entonces, ya a partir de eso, lo que te puedo decir, o lo que todos los coleccionistas normalmente manejan, es el hecho de que se hace como esta cuestión de la nostalgia, ¿no? De cuando eras niño, lo que no tuviste, lo que no compraste. Lo que yo sí creo es que finalmente la gente que colecciona como yo, es gente que realmente le gusta este tipo de cosas. O sea, vamos a llamarlo así, juguetes, ¿no? Porque al final, si bien es cierto, muchas de esas cosas ni siquiera existían cuando estabas tú, cuando eras un niño. Sí hay varias que pueden completar esa parte, pero muchas de ellas no. Entonces hay un punto en el que sí, como que complementas esta parte que te hizo falta, que la realidad es que yo no creo que sea tanto así, fíjate. Porque sí he escuchado mucha gente que dice, es que cuando yo era niño no tenía o no podía y demás, y ahora que soy un adulto... Los traumas de niños, sí, ¿no? Sí, la parte de los issues, de esta parte de lo que no tuve y ahora que tengo dinero lo puedo comprar. Creo yo que realmente hay algo de cierto ahí, pero no lo creo al 100. Porque si bien es cierto, yo he conseguido algunas de las figuras que de niño quería y las conseguí, pero no me quedé ahí. O sea, yo creo que al verlo complementado me hubiera quedado ahí, hubiera dicho, bueno, ya tengo lo que quiero y pues adelante, ¿no? Pero no, de repente te das cuenta que hay otras cosas, de repente hay cosas que te gustan más, de repente hay otras cosas que no conocías. Hay todo un mundo de figuras y de historias y demás. Y de hecho por eso traje aquel set que tengo allá, que por ejemplo, en ese set vienen 2 figuras, que una es Keldor y la otra es Cronis. Ahora, dentro de lo que fue la serie original o la serie regular de He-Man en 1980, esos personajes en realidad no existían, aun cuando sí existían en la historia, pero no en las caricaturas como tal. Lo que pasa es que aquí, haz de cuenta que es como un pequeño universo extendido en el que nos hablan de que antes de que Skeletor fuera una calavera, pues finalmente es el hermano del papá de He-Man, del Rey Random. Que cuando se supone que él entra para
con contacto con Hordak, que es Sí. el malo de She-Ra. Entonces haz de cuenta que entran como en una situación de pócimas y de todo, y él pierde completamente lo que es la cara y un brazo, y se convierte en Skeletor. Esa historia como tal, digo, para los que saben He-Man se la dan de memoria, pero por ejemplo yo que era... Nuestro productor, Debe de sabérselo, obviamente. ¿te la sabes? Sí, obviamente. Hicieron un reboot hace poco, donde cuentan esas historias. ¿Ves? Es que debe sabérselo. Entonces a lo que voy es, esa historia como tal, para mí que yo era un seguidor de los 80, yo no la conocía. Entonces, haz de cuenta, yo ya tengo mis figuras, las que quería, ¿no? Normal, He-Man, Skeletor y demás. Y de repente conoces esta historia y aparecen las figuras y dices tú, órale. Y vas sobre las figuras. Ahorita van a sacar una figura de edición especial, que es una versión entre Skeletor y He-Man que se llama G-Skeletor, que es un He-Man azul, que es igual como el Skeletor. Entonces, esa es otra versión. Y ya la estás buscando. Sí, ahí nos en vamos cuanto salga. Sí, en cuanto salga, ya estamos ahí buscándola. Y ahí nos vamos. Y así, entonces te van dando más y más y más y más y más. Y finalmente nunca vas a terminar con esto. Digo, la verdad es que así es como comencé y ahí estoy. Para nosotros pueden parecer juguetes, ¿no? correcto. Pero al final de cuentas, para los que se dedican o a los que le dedican tiempo a esto, son tesoros, ¿no? Sí, de hecho. Pero mira, yo creo que en general, tanto niños como niñas, cualquiera en algún momento de la vida tienen esta añoranza. Tienen la añoranza de lo que, vamos a volver a decirlo de la misma manera, que no tuvieron o que quisieran tener y que finalmente ahorita de una forma u otra lo pueden conseguir. Yo te voy a decir una cosa, una de las cosas más bonitas que me ha dejado de coleccionismo de los Hot Wheels, que son los carritos, es que en mi caso, para la gente que me conoce o que haya visto mi TikTok, saben que yo soy una persona que busca normalmente en lo que son los centros comerciales, ¿no? Normalmente tú llegas y la mayor parte de las veces no hay nada. Es muy difícil conseguir las cosas. Pero de las pocas veces que he encontrado algunas de las figuras ahí, me he encontrado con mucha gente que colecciona al igual que yo. Pero lo más importante es que la mayoría de estas personas son mujeres. Y sobre todo son jovencitas, porque vamos a ponerlo así, son chicas muy jóvenes, que yo pensaría que podrían ser mujeres un poco más grandes, por decirlo así, pero son chicas muy jóvenes y muchas de ellas a veces vienen con sus papás o con su papá. De hecho, te comento una anécdota que tuve. Yo estaba buscando unas figuras en algún momento y llegué a un bodega horrera y estaba buscando algunas de las figuras que me hacían falta. Y en eso de repente una niña se acercó, y digo niña, no en el sentido de que era una niña, sino en el sentido de que, por ejemplo, para mi edad sí era muy, muy joven. Y entonces ella estaba buscando al igual que yo, y yo le pregunté, le digo, oye, pero ¿qué estás buscando? Y me dijo, no, es que estoy buscando unos carritos para mi novio. Dije, pues se me hace padre. Entonces yo saqué unas piezas que vi, y le dije, mira, esas le pueden gustar a tu novio y demás. Y me dice, oye, pero, ese está padre. Dice, es que le voy a decir la verdad. Digo, o sea, había una verdad detrás. Le digo, ¿qué fue lo que pasó? Dice, mira, lo que pasa es que yo tenía una colección. A mí me gustan, pero a mi mamá no. Entonces, cuando mi mamá los descubrió, los tiró. Y entonces ahorita quiero recuperar esa colección. Le digo, ¿cómo? Pero, o sea, tú tenías Hot Wheels. Me dijo, sí, es que a mí me gustan, porque me gustan y tengo una colección. Pero como que no está muy bien visto que las niñas coleccionen esto. Y le dije, bueno, pero es que estamos en 2023, realmente no hay ningún problema. Y entonces empezamos a sacar como ciertas piezas, yo se las fui compartiendo y finalmente ella se decidió llevarse varias para poder recompletar su colección. Y la anécdota viene que en el momento que nosotros estamos escogiendo piezas y yo le estoy explicando, llega su mamá. No manches. Y entonces le digo, ¿y es tu mamá? Y dice, sí. Y ahí va el don. Y le dije yo, dije, señora, ¿por qué le tiró los carritos a la niña? Y me dijo, no, ¿cuándo hice eso? Dice, sí, es que yo una vez tenía, sí, pero no, porque es que esos ya estaban viejitos. Y entonces, ahí es cuando te das cuenta que al final el coleccionismo de entrada no es solo para hombres, también pueden ser mujeres, pero lo importante es que es como una afición, vamos a ponerlo así, es algo que te llama la atención y te llena.
porque lo comentábamos en algún momento, platicaba yo también que el hecho de coleccionar no es solo comprar, o sea, porque mucha gente piensa en la cuestión del dinero, ¿no? La cuestión de, ¿sabes qué? Me estoy gastando un dineral en esto. La verdad es que lo que te da el coleccionismo, y lo platicaba en algún momento igual también en el TikTok que tengo, de un personaje por ahí que no vamos a nombrar, que en realidad el coleccionismo lo que te da es una experiencia. Y te regala muchas experiencias de vida. Yo te comento esta que te decía de la niña, pero por ejemplo el hecho de llegar a un lugar y no encontrar lo que buscas es una experiencia ya en sí. Y luego de repente encontrar lo que buscas es una experiencia al doble. Y esa adrenalina, esa alegría y demás que te da el estar ahí, eso es lo que finalmente te regala el coleccionismo. Entonces, a lo mejor si lo ves de manera fría, así como comentabas, dices, pues son juguetes, o sea, yo me he topado con muchas personas, y creo que en general casi todas las personas que coleccionan lo han hecho, que por ejemplo la primera pregunta que te hacen de entrada es, ¿no tuviste infancia? ¿O no tenías juguetes? O te preguntan, ¿no te parece que ya estás muy grande para esto? Y finalmente en algún momento sí te pega, porque dices, bueno, pues igual sí es cierto. O sea, ¿para qué quieres esto si finalmente ya estás en otro tramo? Pero digamos que esa es una cuestión personal, es algo que tú disfrutas. Y te digo, de mis amigos coleccionistas, muchos de ellos disfrutan mucho de este hobby porque tienen esa experiencia, porque para ellos el hecho de recibir sus paquetes, de comprar sus cosas, de estar en su casa, de verlos, de acomodarlos, o sea, es toda una situación que viene detrás. Y digo, es al igual que cualquier otro hobby que pudieras tener. Tú sabes que los hobbies, cualquiera que tengas, lo que primero que te dan es alegría. Entonces, este es uno de más, pero creo que es de los más importantes actualmente porque ya hay muchas personas que se están dedicando a esto y sobre todo hay, vamos a decirlo así, señores o chavorrucos que se dedican a esto y les gusta y hacen grupos y hacen pláticas y hacen reuniones, intercambian y demás. Yo de hecho casi todos los amigos que tengo que coleccionan, casi todos son de mi edad o un poquito menos, pero ahí estamos todos y platicamos de esto. Parece una cosa muy loca, pero estamos ahí, todos sobres. Como tú decías, es un dinero que Mira, al final de cuentas no es un gasto, ¿no? Es una inversión a largo plazo. Es correcto. Y hay piezas como por ejemplo la historia que contabas de esta niña que eran pues carritos usados o como lo quieras ver, pero al final de cuentas a veces esas piezas que ya están usadas tienen mayor costo. Sí. Mira, lo que pasa es que yo no me he metido mucho en esta cuestión de lo que conocen como reventa, porque al final eso es. Es decir, yo compro una figura y posterior a que la abro, la uso, no sé, después de eso yo la revendo. Es decir, yo tengo un costo para mí, pero de acuerdo a lo que yo considero, yo le aumento el precio. Casi todos los coleccionistas están en contra de eso, de la reventa, porque realmente el precio es casi al doble o al triple de lo que normalmente sale. Sí, claro. Entonces, esa parte del coleccionismo yo aún no la he experimentado, no he llegado a la parte de reventa. Conozco gente que sí lo hace, que compra y revende, y de hecho hay gente que compra para tener por un tiempo y luego la vende. Y a eso se dedican, de eso viven también, ¿no? Obviamente. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, al final todo este tipo de cosas es una inversión. Y yo lo vi, me quedó muy claro porque, por ejemplo, vamos a ponerlo así, la idea o la razón por la que yo comencé a coleccionar a ambos del universo, que en este caso son He-Man, que es como lo conocen todos, es por dos razones importantes. La primera es que obviamente cuando salieron en los 80, 79, 80 más o menos, que eran las primeras figuras que salieron, yo no tuve acceso a ellas. Y digamos que en ese tiempo no tuve mucho problema porque realmente no tenía como demasiado interés. Ese sobrevino ya un poco después, por ahí de ¿qué será? 96, 98, donde yo conocí amigos que tenían colecciones que habían hecho junto con sus papás. Lo lamentable es que esas colecciones no estaban abiertas a todo el público. Volvemos a lo mismo. A mí me tocaba ir a veces con algunos cuates y era así como, oye, baja las figuras, ¿no? Para verlas y no sé qué. Y te decían, no, pues no la puedes tocar porque es una colección. Fue cuando yo tuve el primer acercamiento a que era una colección, pero no lo entendía. Entonces, finalmente, pues todo este tipo de cosas que han salido actualmente son como figuras nuevas, que es lo que te comentaba, y están las figuras que se conocen como vintage, que son un poquito más hacia allá, o los clásicos. Entonces, haz de cuenta, la gente que, vamos a ponerlo así, yo una de esas figuras las mantengo así en caja por unos 10, 20 años,
obviamente el costo va a aumentar muchísimo. Y me tocó ver una figura para la gente que conoce de He-Man y de los Amos, ahí está el tigre verde, que es la montura de He-Man, y venía el He-Man, vienen en un set de 1982, en perfecto estado. Una persona, yo le pregunté cuánto cuesta, y me le estaba ofreciendo en 25,000 pesos. O sea, dices tú, se me hace excesivo, y a lo mejor se me hace como demasiado, pero ahí es donde viene la parte buena. Pero, o sea, y lo sorprendente es que hay gente que lo paga, Víctor. Eso es a lo que voy. Haz de cuenta, yo cuando le pregunté, le dije, oye, y me dijo, no, es que ya lo compraron. Le dije, pero, o sea, pero no conozco a alguien que traiga 25,000 pesos. Le digo, no, es que él me pagó por adelantado una parte para que se lo apartara y mañana me trae lo demás y se lo llevan. Y de hecho tengo otro que también lo quiere, pero ese no lo voy a vender porque es mío. O sea, estamos hablando de una pieza de 1982 con un valor de 25,000 pesos que finalmente fue vendida. Que en ese entonces, en los 80, Sí, ¿cuánto te gustó que costaba? Pues con el cambio de los precios, pues yo creo unos que te gustarían, pues unos 800,000 pesos o unos 600,000 al cambio en el que estamos actualmente de los nuevos pesos, que serían unos 500, 600 pesos más o menos. Digamos, hay piezas que puedes considerar actualmente muy, muy baratas. Pero a lo que voy es eso. Hay gente que lo compra y hay gente que está comprando cosas que valen mucho dinero. Entonces, volvemos a este tema de este personaje que por ahí se nos hace en favor de vipearlo. ¿Lo vas a vipear, productor? Por favor, gracias. Ahora sí lo puedes mencionar. Ok. Hablemos entonces de este personaje llamado... Creo que es para todos conocidos o para la gran mayoría, ¿no, productor? Sí, o sea, yo creo que en realidad la gente que colecciona lo conoce, o por lo menos sabe quién es, aunque no lo siga. Entonces, por ejemplo, yo dentro de lo que he seguido él, de lo que he visto de lo que hace en YouTube y los videos que tiene, me ha sorprendido porque uno de los últimos videos donde él estaba coleccionando, de hecho, Hot Wheels de 1980 y 1970, él se gastó en una sola tarde tratando de conseguir 14 figuras en un promedio de 250,000 pesos en una tarde. O sea, es algo que, al menos para mí, yo lo vería así como estratosférico. Para empezar, no tendría ese dinero nunca. Y lo siguiente es, aunque lo tuviese, no creo que gastaría tanto dinero en algo así. Digo, sí ha de ser padre, ¿no? Porque decir, lo puedo comprar y demás, pero no lo haría, porque se me hace de excesivo. Ahora, obviamente hay niveles, ¿no? Digo, yo me considero un nivel así súper básico. Hay gente que colecciona un poco más fuerte, hay gente que colecciona mucho más fuerte, y vamos a poner así. Claro. ¿No? Creo que sí, es la referencia. De hecho, creo que ese es uno de los problemas que tienen muchos de los coleccionistas. El hecho de que él tenga esta posibilidad y nosotros no. Pero vamos a ponerlo así. Él ha trabajado para esto, vive de esto, hace convenciones. Oye, y lo impresionante de este personaje también es que dedicado a esto, invirtiendo en todo lo que ha invertido, al final le reditúa con patrocinadores, con las empresas que se dedican a producir los juguetes, ¿no? Sí. Mira, de hecho yo si te pudiera decir, o sea, si yo estuviera de este lado, del otro lado, con las personas que no lo ven bien, uno de las cosas que a mí, yo sí te podría decir, sí tienen razón, es que, por ejemplo, las productoras, por ejemplo, como Mattel, que es una de las productoras más grandes de juguetes que actualmente, le hace regalos. O sea, haz de cuenta, yo estas figuras que de los Amos, yo las he estado cazando y buscando y demás. Ahí le regalan el set completo de todas las figuras en una caja, Mattel se las regala y se las entrega en su casa. Sí, claro. Él llega, obviamente hace lo que se conoce actualmente en el slang del coleccionismo como el unboxing, y te muestra todas las figuras. Entonces ahí sí dices, sí, o sea, uno tiene que estar... ¿Y por eso es que genera tanta envidia? Sí, por eso genera tanta envidia. Digo, igual lo entiendo porque si chameas de esto, te dedicas a esto, pues en algún momento tiene que pasar. Y finalmente no es que esté mal ni bien, sino que pues finalmente él sí lo pudo lograr. A lo mejor tú no, o a lo mejor algún día lo logres. Pero vamos a ponerlo desde la otra perspectiva. Imagina que tú fueras él. O sea, ¿no lo harías? O sea, o dirías, no, gracias, es que ¿qué van a pensar de mí? No, claro que no. Pues no, ¿verdad? Entonces, mira, de hecho él tiene un video ahí medio
pues vamos a decir, escabroso, porque fue uno de los videos que más le escaló a toda la comunidad del coleccionismo, en el que hay unas figuras que se llaman Hot Toys, que son figuras que están completamente detalladas, pero oscilan entre los 10 y 15 mil pesos. Y entonces él lo que hizo fue amarrarle un paracaídas improvisado y la aventó del segundo piso para ver qué le pasaba, ¿no? Entonces ahí como que se le vinieron todos encima, como, oye, ¿cómo puede ser posible que yo me ahorro 3-4 meses de mi sueldo para poder comprar una figura tú de repente la avientas así más para ver qué pasa? Y al final todavía la cerecita en el pastel se lo doy a mi hijito para que lo agarre y lo abra y todo y lo raye. Y entonces diga, sí, se aguanta. Es así como, o sea, eso le escaló mucho. Y así como está la sociedad en este momento, se Sí, ofendieron. No, se ofendieron completamente. Yo he visto los videos de cuando se va a las convenciones en Estados Unidos, Ajá. que se encierran en los cuartos y empiezan a ver los Hot Wheels y todas estas cosas, ¿no? Que también se ve impresionante los costos en dólares y todas estas cosas, ¿no? Sí. Sí, fíjate que ese tipo de cosas a mí me gustan, o sea, digamos que el término de la cacería, no creo que lo haya instituido, por eso es el que más lo usa. Sí, y claro. al igual que el famosísimo hashtag de la chida, es uno que han utilizado y como que les cuesta mucho eso, pero digamos que esta es la parte del coleccionismo, es tener la oportunidad de ir, estar, platicar con otros coleccionistas, ver qué es lo que tienen, cuánto cuesta, dónde lo consiguieron, cómo lo consiguieron, y en su momento a lo mejor, yo lo he visto así, es como quedarte con un pedacito de esa experiencia. Es decir, si tú tienes una figura que te costó tanto y de repente tú la tienes y yo te la compro, a lo mejor yo tengo un poco de esa experiencia. Y eso es algo de lo que él hace. Ahora, volvemos a lo mismo, hay niveles, ¿no? O sea, nosotros estamos en un nivel muy, muy básico, y ya para llegar al nivel sí estaríamos más cañón, pero pues en general, ¿no? Oye, si bien es cierto, pues tienes un dinero invertido, decía tu esposa que tienes claro. casi el cuarto lleno de juguetes y todo esto. ¿Cuáles consideras que son tus piezas, pues tus tesoros, digamos así? Pues mira, en general tengo varias que considero tesoros, pero no tanto por el precio, porque hay muchas figuras que sí han subido mucho de precio y finalmente están ahí, por decirlo así, ¿no? O sea, digámoslo de esta manera, yo las compré en un precio regular y actualmente han subido, pero no son piezas que yo diga, esos son mis tesoros porque cuestan más. Pero tal vez lo sentimental o sí, cosas así. Entonces, haz de cuenta, por ejemplo, de hecho de las que te traje hoy son como de las que más o menos son más favoritas, que es esa que te comentaba por lo de la historia. Jurassic World. Esta fue una de las primeras que compré. Y para mí, de las figuras que a mí me han gustado más, es esta. Porque esta figura, haz de cuenta que esta es luminiscente. Cuando se apaga la luz, se prende. Entonces, cuando tú te vas a dormir y apagas todo, entonces haz de cuenta que se ve, que brilla. Y esa es una de las partes que a mí me gusta mucho. De hecho, la gente que me sigue en TikTok, casi todos los TikToks los grabo donde tengo mis repisas y en la parte de atrás tengo todas las figuras. Entonces, esa es como de las más favoritas. Ahora, de las figuras que yo te podría decir que son como mis tesoros, tanto por el hecho del tiempo que me llevé en encontrarlas, tal vez el costo, la experiencia que tuve, dónde las encontré y muchas cosas que te pudiera yo decir. Hay una She-Ra que es de esta línea de Origins también, porque esa es muy difícil de conseguir y yo realmente no la quería comprar porque sabes que tienes esta onda como es una muñeca y finalmente Barbie, chalala, todos estos issues y enmarañados que traes. Pero cuando la conseguí, cuando la tuve, cuando la recibí y la vi, la verdad es una pieza que está bien bonita, la verdad. Yo se las voy a mostrar luego para la gente que me sigue en TikTok, les voy a mostrar esa Ahorita figura. al final comentamos tus redes, ¿no? Sí. Y pues vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a entrar al tema del TikToker que te has convertido. ¿Cómo entraste al mundo del TikTok? Podemos hacer como capítulos, ¿no? Sí. Mira, en el caso del TikTok, la verdad ahí la culpable 100% es esa mujer que tienes ahí sentada. Porque si bien es cierto, yo no quería como involucrarme demasiado en la cuestión de las redes, sobre todo porque esta cuestión de aparecer tú en cámara y demás y cosas así, siento que no estaba yo a esa altura. Pero tampoco es como que se te complique, vamos a ser sinceros. ¿Estás de acuerdo? Te aventabas tus en vivos en Facebook hace tiempo, hacías tus reseñas de películas, cosas así, ¿no? Sí, pero mira, ¿sabes cuál es el problema con TikTok? Bueno, actualmente ya no.
Pero cuando recién inició, cuando se convirtió de ser Musical.ly a ser TikTok, es que las edades que se manejaban eran eran muy jóvenes. O sea, digamos, estaban entre los 15 y 21 años. O sea, yo estaba fuera de ese rango. Y sí veía que había mucha, o sea, lo que hay que entender en el caso de las redes es que lo que más existe son haters, son gente que no sé cómo nombrarlo, realmente no quisiera darle ningún adjetivo, pero es gente que se dedica a eso, a buscarle el negrito en el arroz, como le llaman por ahí, y siempre están tratando como de decirte cosas y molestarte, ofenderte y demás, y ese es su trabajo como tal, porque eso es lo que les gusta hacer. Entonces yo sentí que no estaba muy, como que todavía no estaba preparado para ese tipo de cosas, porque hay que tener una piel muy dura para poder aguantar ese tipo de cosas. Y como te vuelvo a comentar, entonces una vez fuimos a uno de los bazares, estábamos platicando y me dijo, bueno, ¿por qué no grabas un TikTok? Le digo, ¿pero qué voy a decir? O sea, ni siquiera sé qué digo. Dice, pues habla de lo que estamos viendo, y demás, y de hecho ella me hizo favor de grabarme. Y de ahí paré. O sea, de ahí ya no paré y seguí. Y al parecer el día de hoy, ya con los casi 5,000 seguidores que tengo en TikTok, parece ser que a la gente le ha gustado mucho de lo que publico y hay muchas cosas que les han parecido bien. Entonces, esa parte es la que me está incentivando a mí para seguir grabando y para poder entregarles algunas cosas. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, aficionado, aparte de lo que comentamos del coleccionismo, yo soy muy aficionado de las películas. Soy lo que pudiéramos llamar un cinéfilo. Eres spoiler. Sí, completamente. Sí, completamente, güey. Entras a Facebook y de repente ya te spoiló el estreno, ni siquiera sabes que ya está estrenada y les voy a platicar sobre Mario Bros. Y no sé qué. Y te voy a decir, digo, tú que me has seguido en redes sociales, sabes que antes estaba más denso el asunto, sí, cuando claro. escribía, ¿no? Porque han de saber que yo en mis redes sociales anteriormente escribía. Actualmente ya grabo TikToks. De hecho, trato de no ser tan spoiloso, por decirlo así, pero es prácticamente imposible. Digo, para hablar de una película tienes que hablar de algo y tienes que darle un tema y tienes que hablar de ciertas cosas y tienes que hablar de lo que la gente está hablando. O sea, no puedes hacerlo de otra manera. Entonces, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no, obviamente, por lo mismo. Pero mira, yo he querido pensar siempre que la cuestión esta del TikTok, en el caso de las películas, porque como hablábamos son muchas cosas, a mí lo que me gustaría más es incentivar a la gente a ir al cine, porque es una de las cosas que ha dejado de ser importante, por decirlo así, por el precio. Uh-huh. Porque, yo creo que, pues si bien es cierto la economía no es la mejor en México, aún así todo lo que son las empresas y cines que se han dedicado, que se dedican a este tipo de cosas, pues han aumentado muchísimo los precios. Y me queda claro cuando estamos en la cuestión de la oferta y la demanda. Pero creo que la experiencia que te da ir al cine, a diferencia de estar en streamings en tu casa, de poder rentar una plataforma de streaming, es completamente diferente. O sea, eres enemigo de las plataformas. No, para nada, al contrario. Me parece, fíjate, si me permites decírtelo, para mí de las plataformas que más querías para mí es Netflix, ¿no? Y es Netflix por muchas razones. Porque de inicio, por ejemplo, pues Netflix fue una de las primeras plataformas que se aventó a hacer streamings cuando todavía existía un Blockbuster. Hay una historia ahí. Claro, ¿no? Sí, todos la sabemos, ¿no? Sí, ¿no? Todos sabemos lo que pasó con Blockbuster y Netflix y todo esto, pero bueno. Y a mí me parece una buena plataforma. De hecho, te comento, de las únicas plataformas que yo tengo es Netflix, que es la que me parece de las mejores. Lo que sí creo es que, por ejemplo, no es lo mismo que tú estés en tu casa, busques una película y la veas, a que vayas al cine, veas qué películas hay, compartas con otras personas. O sea, ¿te gusta el romanticismo de ir al cine, de oler las palomitas, de sentarte en la butaca? Pero dijera el productor de este programa, ¿te gusta vivir la experiencia del cine? Es correcto, así debe de ser. Entonces, mira, de hecho, fíjate, va a sonar algo a lo mejor tonto, pero lo cierto es que, por ejemplo, no es lo mismo estar en tu casa solo viendo una película de terror a que vayas al cine y escuchar a media sala gritar. O vamos a ponerlo así, lo que nos pasó cuando fuimos al estreno de Spider-Man, de Regreso a Casa, donde aparecieron los dos Spider-Mans, que para los que no lo hayan visto ya los spoileé. Que bueno, a esas alturas yo creo que ya lo vieron. No, pero bueno. Entonces, cuando aparece primero Andrew Garfield, fue así, ¡guau! Todos gritaron en la sala. Cuando aparece Tobey Maguire, otra vez. Entonces, ese tipo de cosas nunca las vas a tener en tu casa.
no es lo mismo y no es lo mismo estar con una gran cantidad de gente y escucharlas gritar, reírse o demás. Hay muchas cosas que el cine te da que normalmente en la casa no puedes tener. Ahora, yo siempre he incentivado a las personas que asistan al cine a una de estas empresas en los días que son más baratos. Hay días que son más baratos y puedes ir. Lunes, ¿no? Sí, son los lunes. En Y de algunas, hecho, o en los dos. No, no, creo que en la otra no, creo que no. Creo que nada más los miércoles. Lunes en uno y miércoles en otro, ¿no? Y ahí les va un pequeño tip y un dato ahí para la gente que nos está siguiendo en las redes. Los días lunes en el Cinépolis de Paso Limón, las entradas están en 34 pesos por 2 personas. Así que los que quieran... 17 pesos por 17 persona. baros, sí. Y de hecho tengo un TikTok con eso también. O sea, te sale súper baratísimo. O sea, realmente, o sea, no necesitas invertir mucho. Digo, si ya quieres el paquete completo con palomitas y refrescos y pues es otra cosa, ¿no? Pero pues en general yo creo que, mira, creo que es importante que las nuevas generaciones, los chavos que nosotros le llamamos, tengan este tipo de experiencias, porque hay algo, voy a rezar un poquito en este tema del coleccionismo, que se ha perdido a través del tiempo. De las partes importantes que yo considero que se han perdido, igual han sido, por ejemplo, a lo mejor muchos de los que estamos aquí, tus productores, se acordarán que cuando ibas a las tortillas, el cambio que tú tenías lo usabas en las maquinitas. Sí, todos, creo que todos, ¿no? Creo que todos hacían eso. Sí, claro. Entonces, a lo que voy es, ese tipo de cosas, si tú le preguntas a un chavo de 16, 17 años, nunca en su vida lo ha vivido. Él te puede hablar que está en el Call of Duty, que bajó el Free Fire, que está con el Fortnite, que tiene no sé cuántos puntos y demás, y trabajan, y ok, está bien, pero esta otra experiencia nunca la tuvieron, y ese tipo de experiencias ya se perdieron completamente. Entonces, el cine entra dentro de estas experiencias. Digo, sí puede haber plataformas, y a lo mejor tú te puedes quedar en tu casa y esperar hasta que estrenen la película que tú quieras ver, pero no es lo mismo. Entonces, yo sí soy un apasionado y soy, como dijeras tú, un romántico de que la gente vaya al cine. Entonces, la idea de las reseñas, más allá de spoilearte y de decirte qué es lo que pasa, es que te intereses en la película, que escuches lo que quieres ver, que sepas qué es lo que vas a ver en la película y vayas. Y finalmente, a lo mejor, yo te diga, no sé, Spider-Man es la mejor película que he visto, es hermosa, es grandiosa, es todo. Y de repente tú digas, ¿sabes qué? Para mí Spider-Man es una basura. Pero entonces tú puedes regresar y escribirme, decir, ¿sabes qué? Güey, no es cierto. Pero en esa conexión entre tú y yo, hay en el puente de conexión es cuando tú vas al cine. Y esa es la parte importante. Lo demás no importa. O sea, si te gusta o no te gusta es lo de menos. Si te spoileo o no. O sea, el hecho de que vayas, que te tomes el tiempo de ir con tu novia, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos o como sea, esa es la parte importante y esa es la parte que a mí me gustaría como darles a la nueva generación, por decirlo así. Es una cuestión muy romántica. Sí, claro. Pero digo. Oye, Vic, ya para ir cerrando claro. este capítulo, ¿cuál es el mensaje que tú le das o cómo se le hace para llegar y explotar en el TikTok? ¡Pum! Así ya nos vamos a poner. Nosotros platicábamos que Antier creo que platicábamos y decíamos que tal vez el secreto es ir por una sola línea, o sea, no ir variando el contenido de comida, fútbol, espectáculo, o sea, sino ir por una sola línea. Creemos que tal vez sea ese. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es por ahí? Mira, con base en mi experiencia, claro, yo lo que te puedo decir, y eso me lo dijeron muchas personas, pero no lo entendí hasta que estuve ahí, es que siempre va a existir alguien a quien le guste lo mismo que a ti. Y suena raro, pero es cierto. Y yo lo vi porque, no sé si todos conozcan este caso, pero había un tipo en Los Ángeles, creo, en California, no sé exactamente el lugar en donde estaba, donde a él le gustaba patinar y hace un video con una rola de TikTok tomando de un bote de jugo de arándanos. No sé si lo vieron por ahí. No me acuerdo, tenía algo así como Doc, algo era. No me acuerdo. Ah, sí, el grupo famoso. Sí, un cholo que va. Ajá, no quería llegar a ese punto, pero sí, un cholo que venía así y él se viene filmando.
O sea, ese video se hizo viral, llegó a no sé 5 millones de vistas, una cosa así. Y si tú lo ves, realmente no tiene la gran ciencia, pero llegó en el punto y en el momento indicados. A lo que yo llego es, si tú me preguntaras a mí una fórmula, yo creo que la fórmula real es aquella que te llene, que te hace feliz y que finalmente lo hagas con gusto. Que la gente vea que tu contenido lo haces por gusto, no por ganar dinero. Porque si bien es cierto, muchos TikTokers lo hacen por el dinero y buscan la manera de tener más seguidores por el dinero, y me queda claro que muchos de ellos lo han logrado, pero siempre he sentido que ese TikTok es un poco más, como más... comercial y sin sustancia, es un poco más hueco. Y finalmente cumple su parte, pero se olvida, ¿no? Yo creo que para poder llegar tal vez a los números más altos sería el hecho de encontrar una línea que a ti te guste, váyase de lo que tú quieras, fútbol, ve los bailes, comidas o demás, y lo hagas porque te gusta. Porque hay algo que la gente no sabe, y es que finalmente el TikTok sí te absorbe mucho tiempo. O sea, no es cierto de, sí, te hago un TikTok. No, o sea, el TikTok requiere hacer la grabación, hacer la postproducción, ver qué le vas a poner, ver qué canción le vas a poner. Sí, no es nada más me voy a grabar y ya lo voy a subir, no, sino tiene una idea, ¿no? Sí. Hay que hacer las tomas, hay que ver qué música vas a seleccionar, si te conviene seleccionar las que están en tendencia o no, o sea, todo gráficos, todas esas cosas. Fíjate que de hecho yo en una entrevista que escuché de este, ¿cómo se llama este TikToker? No me acuerdo, se me fue el nombre. Alex Fernández. Creo que muchos los conocen, es un youtuber, comediante, estandupero y demás. Por ejemplo, él decía, yo no entro a TikTok porque la gente piensa que tú haces una toma y ya quedó. Y no es cierto. En un TikTok tienes que grabar 3, 4, 5 TikToks hasta que quede el que te guste y finalmente lo puedas subir. Entonces, yo en un inicio pensé que eso era más bien como una cuestión medio, ya sabes, como querer hacerse el interesante. Pero cuando ya estás en la realidad te das cuenta que sí es así, porque normalmente el primer TikTok nunca queda bien. Siempre pasa algo. Y lo usual siempre es o que alguien hable, o que un perro ladre, o que pase alguien, o que te toquen la puerta, o que no lo hagas bien, o que salió mal, y demás. Eso es lo que siempre pasa. Entonces, si tú quieres un consejo para la audiencia es, hagan lo que les gusta, háganlo con gusto, hagan lo que quieran hacer, pero háganlo bien. Es decir, graben mucho y hagan las cosas como quieran hacerlas. Bueno, Vic, pues agradecerte que nos hayas acompañado en este capítulo, no sin antes, pues, que des tus redes sociales para que te sigan, ¿no? Muchas gracias. Pues mira, primero quiero agradecerte a ti, Claudio, agradecer a tu equipo de trabajo también que me hicieron la invitación, el haber estado aquí, platicar un ratito con ustedes, me pareció excelente. Y bueno, para la gente que me quiera seguir en redes sociales, yo en todas mis redes sociales estoy como Monkey Uk, es decir, como mono en inglés y use. Todas las redes me pueden encontrar así, en TikTok estoy así, o si quieren buscarme también, googlearme, pueden buscarme como UC Morales y ahí estamos para lo que gusten. Y pues muchas gracias. Bueno, pues despedimos este capítulo de Influyentes, nos vemos en el próximo.